de Ujú. 45 o 50 minutos. Bien. Buenas tardes, hoy es el miércoles 25 de febrero de 2026 y en el semestre 2026-2 pues estamos realizando la segunda plática del Seminario de Física y Cómputo. Esta vez en un horario un poco distinto al habitual porque tenemos invitada a una profesora que si bien es de la UNAM se encuentra haciendo una estancia en Francia, ¿no? Se trata, bueno, el nombre de la doctora Argelia Almaguer Flores. El título de la plática es Biomateriales y nanocompuestos con actividad antimicrobiana, estrategias para prevenir infecciones. Y antes de darle la palabra, pues solo quisiera decir algunas una breve semblanza, ¿no? La doctora Almaguer es profesora de la Facultad de Odontología, tiene nombramiento de profesor titular B de tiempo completo, además es nivel PRI D, el más alto, y nivel 2 del SNI. Ha realizado, bueno, esos estudios eh, de licenciatura, doctorado en la UNAM, después hizo estancias postdoctorales en varias instituciones y ahora pues está haciendo una estancia pues en el noreste de Francia, ¿no? En la ciudad de Mulhouse. Entonces, bueno, le agradecemos a la doctora y pues le damos la palabra. Adelante. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación, doctor Gerardo. Y pues bueno, pues vamos a empezar con esta plática que, como ya el doctor Gerardo lo mencionaba, se titula Biomateriales y nanocompuestos con actividad antimicrobiana, estrategias para prevenir infecciones. Y en este caso, en la plática me gustaría enfocarme un poco en infecciones de la cavidad oral, aunque también vamos a mencionar algún otro tipo de infecciones que se pueden prevenir o tratar con estos biomateriales o nanocompuestos. Pues dando inicio, vamos a hablar primero a definir qué son los biomateriales, porque creo que es importante que todos estemos como en el mismo canal. Pues los biomateriales los podremos definir como sustancias o elementos que son elaborados o utilizados para interaccionar con un sistema vivo con fines terapéuticos o de diagnóstico. Más adelante también se ha adicionado a esta definición que estos biomateriales pueden ser o son dispositivos médicos utilizados para reemplazar la función de un tejido u órgano dañado. Y aquí, pues en las imágenes les muestro cómo los seres humanos hemos tenido esta necesidad de suplir o de reemplazar órganos o piezas de nuestro cuerpo perdidas, como en este caso de una momia que se encontró en Egipto, donde se encontró que tenía el cuerpo esta prótesis de madera ya desde hace miles de años que había esta necesidad. Actualmente, claro, ahora ya tenemos estos biomateriales muchísimo más sofisticados, inclusive con hechos de diferentes materiales como metales y polímeros, así como, por ejemplo, los implantes dentales que a su vez utilizan coronas cerámicas para la rehabilitación de dientes perdidos. Todavía más allá, actualmente se están trabajando ya, por ejemplo, prótesis que tienen estos sensores nerviosos para ayudar a la movilidad y la utilización de estos dispositivos, así como me encontré un artículo en una revista donde están promocionando o estaban hablando, ¿no? De estos biomateriales que están utilizando para crear órganos artificiales y que dentro de ellos pueda haber también este crecimiento celular y de venas, etcétera. Entonces, como ven, este tema pues todavía nos da para mucho que estudiar y sobre todo pues la aplicación que pueda tener para el impacto en la salud de nuestro cuerpo. Ahora, hablando de los biomateriales, pero ya en escala nanométrica, pues tendríamos que hablar de que aquí ya involucra esta ciencia que conocemos como nanotecnología, la cual ya fue descrita desde 1959 el doctor Richard Freeman, que ganó el premio Nobel
en ese año, describió que la nanotecnología es el estudio, diseño, creación y síntesis de materiales, aparatos y sistemas a través del control de la materia a nanoescala. Normalmente nosotros consideramos un material o un biomaterial en escala nanométrica cuando va de entre 1 a 100 nanómetros. Ay, perdónenme aquí. Entre 1 a 100 nanómetros. Esos son lo que nosotros consideramos como un nanomaterial. Esta capacidad o esta particularidad que les da que un material en bulto ahora se esté estudiando en una escala nanométrica, pues ha hecho que, o se sabe, se ha estudiado que esto cambia sus propiedades físicas, químicas y otras como eléctricas, mecánicas y por supuesto su respuesta que puede tener en un ambiente biológico. De ahí la importancia de estudiar y profundizar en el conocimiento de este tipo de materiales. Ahí voy a mover aquí bueno, en este caso, nanomateriales. Estos nanomateriales que les digo que normalmente se trabajan o se consideran nanomateriales cuando están dentro de esta escala de 1 a 100 nanómetros, em, hay diferentes tipos, como por ejemplo los liposomas, los fulerenos, los dendrímeros, los nanotubos, el grafeno. Y en este caso yo les voy a platicar de lo que hemos estado trabajando nosotros en cuanto a la aplicación odontológica y médica con la capacidad antimicrobiana de los nanorecubrimientos o también llamados películas delgadas, que son estas películas de un espesor nanométrico y también nanopartículas o nanocompuestos que tienen este potencial antimicrobiano. Pero bueno, ahora sí que la pregunta es, ¿por qué necesitamos biomateriales con propiedades antimicrobianas? Y aquí es donde me gustaría introducirlos a que nos regresemos a más de 4.000 millones de años, cuando se cree que se tiene los estudios han mostrado que fue cuando más o menos en este tiempo apareció las primeras formas de vida. Las primeras formas de vida específicamente que se conoce que existieron fueron las bacterias y las arqueas, que son las primeras células que conocemos procariontas, es decir, que son células que no tienen núcleo ni organelos y son los primeros organismos que se sabe que aparecieron en la vida en la Tierra, perdón. Más adelante surgieron lo que creemos que son los primeros organismos eucariotes, es decir, células que ya tenían organelos y que tenían su material genético condensado en el núcleo. Y estos son los protozoos y los hongos, o lo que conocemos como el reino fungi. Estos todavía organismos microscópicos. Sin embargo, en la parte de infecciones, cuando hablamos de infecciones, hay otros organismos que no se consideran celulares, pero que son muy importantes y que son los virus y los priones. Los virus, por ejemplo, su origen evolutivo sigue siendo un misterio. Hay algunos biólogos que sostienen la teoría de que los virus podrían haber surgido de elementos genéticos móviles que adquirieron la capacidad de desplazarse a las células, como lo hacen ahora los virus que nos infectan, que tienen que entrar a nuestras células para podernos infectar y causar enfermedades. Pero también hay otras teorías donde dicen que que los virus serían como organismos previamente libres que se convirtieron en parásitos para poder sobrevivir y que realmente estos podrían ser como precursores de la vida tal y como la conocemos. Entonces, hasta ahora realmente los científicos que se dedican a la evolución no se han puesto de acuerdo de este origen evolutivo, pero realmente es un misterio fascinante. Y hay otros organismos que también no son celulares, que son los priones, que realmente pues, su estructura es una proteína, pero que causan infecciones muy importantes, como por ejemplo la infección de las vacas locas, que es una enfermedad que daña el sistema nervioso y que puede ocasionar daños muy, muy severos. En el caso de los priones, algunos investigadores proponen que podrían haber sido las primeras moléculas autorreplicantes desempeñando un papel muy importante en el origen evolutivo de la vida. Pero bueno, hasta ahora no se sabe todavía el origen de estos dos elementos,
pero sí sabemos un poco más acerca de las bacterias, los protozoarios, los hongos, y pues nosotros nos vamos a enfocar en infecciones principalmente causadas por bacterias y virus. Ahora, ¿cuándo llegan los seres humanos a aquí a cuando empiezan a jugar un papel importante? Pues resulta que los seres humanos entramos aquí en el planeta Tierra hace aproximadamente 300.000 años. Entonces vean cómo de los millones de años en que habían aparecido las bacterias, las arqueas, etcétera, nosotros realmente tenemos muy, muy poco tiempo, hablando evolutivamente, aquí en el planeta. Y es así que entonces, al aparecer nosotros, inmediatamente empezamos a tener contacto. Desde que nacemos hasta que nos morimos, siempre vamos a tener contacto con alguno de estos organismos que ya desde hace millones de años han estado presentes aquí en la Tierra. Este contacto tan importante que tenemos con todos estos organismos ha hecho ha sido lo que últimamente se ha estudiado mucho, mucho con la importancia que tiene lo que se denomina la microbiota humana. La microbiota humana se puede definir como el conjunto de microorganismos que habitan en los seres humanos en sitios específicos y con una composición definida. Es muy interesante ver que, por ejemplo, se estima que entre 10 a 100 trillones de células microbianas pueden habitar en nuestro cuerpo. Es decir, y que si nosotros contáramos toda la cantidad de células que tenemos, nuestras células propias, las células que nos dan vida, por ejemplo, nuestras células epiteliales, nuestras células óseas, todas las células que nos conforman, y contabilizáramos eso con las células microbianas que están también dentro de nuestro cuerpo, pues resulta que solamente un 10% de esas células son nuestras propias células. El 90% restante son células de de nuestra microbiota, y de ahí la importancia de conocer esa relación que tenemos para poder mantener ese estado de salud. Se ha estudiado que, por ejemplo, las bacterias están relacionadas su presencia con, por ejemplo, la salud. Hay estudios muy interesantes donde se ve que, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es esta dieta donde se comen muchos, por ejemplo, pescados y verduras, genera que tengamos una microbiota en nuestro aparato gastrointestinal que está relacionada con salud y longevidad. Pero también, desafortunadamente, hay bacterias que también forman parte de nuestro microbioma que cuando crecen en cantidades exageradas pueden estar relacionadas también con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el grupo de los firmicutes, que está directamente relacionado su aumento con personas que tienen diabetes y que sufren obesidad. La especie Fusobacterium, que es una especie prevalente en la cavidad oral, se ha visto que cuando aumenta en cantidades exageradas puede causar complicaciones en el embarazo, y otras especies que pueden estar relacionadas, por ejemplo, como la artritis. Algo, por ejemplo, que también es interesante de esta microbiota normal que tenemos es que, por ejemplo, se ha estudiado que hay enfermedades que parecía que no tenían nada que ver con la presencia microbiana, como la depresión, y que sin embargo en un estudio que se hizo donde se estudió la microbiota gastrointestinal de personas que tenían depresión, lo que pudieron observar es que tenían un aumento muy significativo de esta especie que se llama, de especies de Flavonifactor. Entonces se sabe que la presencia de ciertas bacterias o su aumento en nuestro cuerpo pueden también estar relacionadas cuando en estados de salud o enfermedad. Aquí les presento un listado de estas enfermedades infecciosas. Infecciosas quiere decir que su origen es microbiano y que están asociadas a nuestra microbiota humana. Y estas infecciones, cuando se presentan, puede ser posible que sea porque hay cambios en la composición de esta microbiota, porque hay fallas en nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema que nos defiende de la presencia de los microorganismos, y también factores ambientales. Todas estas enfermedades que les enlisto aquí son las que están relacionadas con nuestra propia microbiota. Pero también es importante mencionar que existe otro tipo de enfermedades infecciosas que están relacionadas con patógenos externos a nuestro cuerpo, es decir, que son
patógenos que normalmente no viven en nuestro organismo, no convivimos con ellos, pero que cuando los encontramos o tenemos algún contacto, nos enfermamos. Y tal es el caso, por ejemplo, del virus del COVID. Cuando nosotros tenemos contacto con ese virus, o ahora que está lo del virus del sarampión, el virus del sarampión tampoco es un virus en el que sea parte de nuestro viroma humano. Entonces, cuando tenemos contacto con este tipo de patógenos externos, normalmente nos enfermamos. Entonces, tenemos este tipo de infecciones tanto de la microbiota propia o endógena como infecciones de patógenos externos. Aquí les presento dos de las enfermedades infecciosas que están en la cavidad oral, que son de las más importantes. La Organización Mundial de la Salud presentó un trabajo, un estudio en el 2021, en donde reportaba que más de 3,5 billones de personas, o sea, imagínense la cantidad de personas que sufren de alguna enfermedad oral. Y de estas enfermedades orales que se han reportado, la caries, que es una enfermedad de origen infeccioso debido a bacterias que están ahí en nuestra boca, la caries es la más prevalente. Desafortunadamente, ellos también mencionan que el desarrollo de estas enfermedades tiene que ver con pobreza y con condiciones sociales en donde las personas no tienen acceso a servicios de salud y que eso afecta la prevalencia de estas enfermedades, pero que algo muy importante también es que nuestra salud oral tiene mucha relación con estas otras enfermedades sistémicas, que es lo que ya se ha venido manejando, que somos todo un cuerpo integral y que cuando hay un desbalance en algún sitio, se va a ver reflejado también en el estado de salud de otro órgano o de otro sistema. Estas enfermedades, por ejemplo, que están asociadas a nuestra microbiota propia de la cavidad bucal y que les menciono que pueden ser la caries, en donde estas lesiones en los dientes se desarrollan por la presencia de este tipo de bacterias como Streptococcus y Lactobacillus, que lo que causan es una disminución en el pH afectando la mineralización del esmalte. Y también existe otro tipo de enfermedades que está relacionada más bien con los tejidos que soportan al diente, como la gingivitis y la periodontitis, y que son debidas a bacterias que están también, que forman parte de nuestra microbiota oral. Lo importante, lo interesante de este tipo de bacterias y que causan estas enfermedades es que para causar estas enfermedades, las bacterias se organizan en una estructura que conocemos como biopelícula. Pero, ¿qué son las biopelículas? Bueno, pues las biopelículas son comunidades bacterianas que están fuertemente asociadas entre sí, que están envueltas en una matriz de exopolisacáridos que producen las mismas bacterias y que esta comunidad bacteriana se adhiere fuertemente a superficies que pueden ser naturales, como por ejemplo los dientes, pero también pueden ser superficies de otro origen, como por ejemplo los implantes, las tuberías, catéteres, es decir, se pueden formar sobre metales, sobre polímeros, sobre cerámicos, etcétera. Y que además una característica importante es que estas biopelículas se forman siempre en contacto de un medio húmedo. Una cuestión importante de cuando las bacterias están formando estas biopelículas es que empiezan a tener comportamientos particulares, como por ejemplo, se ha estudiado que las bacterias en una biopelícula pueden tener un mecanismo de comunicación célula-célula, que no se ha visto que tengan las bacterias cuando están en estado libre o planctónico, y que a este mecanismo se le llama quorum sensing. Y uno de los efectos también más importantes de cuando las bacterias están en la biopelícula es que desarrollan o hacen que las bacterias dentro de esta biopelícula sean sumamente resistentes a los antibióticos. Hay reportes que dicen que las bacterias que están dentro de esta estructura de biopelícula pueden ser hasta 1,000 veces más resistentes que la misma bacteria cuando está en estado libre o planctónico. Y esto hace que el tratamiento de infecciones cuando ya están las bacterias en biopelícula sea muy difícil con el uso de antibióticos. Y de ahí la importancia de
saber cómo se forman y también tener estrategias para evitar que se puedan formar. Porque, como vimos, las biopelículas tienen el potencial de causar infecciones, que ya sea en el caso de los dientes, infecciones bucales como la caries y la enfermedad periodontal, pero también infecciones asociadas a dispositivos como los implantes dentales o, por ejemplo, prótesis de cadera, afectando a millones de personas en todo el mundo. Y si a esto le aunamos que estas infecciones son causadas por bacterias que son sumamente resistentes a los antibióticos, pues va a hacer que el tratamiento sea muy complicado. La formación de una biopelícula en una superficie va a depender de tres factores muy importantes. Uno es qué tipo de superficie es en la que se forma la biopelícula. Va a importar ahí, por ejemplo, la química de la superficie, la rugosidad de la superficie, etcétera, las características que tenga esa superficie. También va a importar qué medio líquido está presente. No es lo mismo una biopelícula que se va a formar, por ejemplo, en la boca, donde el medio líquido en el que va a estar rodeada es la saliva, a un implante, por ejemplo, de cadera en donde el medio líquido que va a estar ahí va a ser la sangre. Y también va a ser muy importante el tipo de bacterias que empiecen a formar esa biopelícula, porque ahí va a ser todo, le va a dar todas las características a la biopelícula y es importante saber eso para poder saber qué tratamiento vamos a hacer o cómo podríamos evitar que se forme esa biopelícula. Las enfermedades infecciosas es algo muy grave porque de acuerdo a este estudio de esta entidad, las infecciones causadas en los seres humanos, una de cada 8 muertes en los seres humanos es debido a una enfermedad infecciosa. Y eso también se debe a que las bacterias han desarrollado cada vez más, de manera más importante, la resistencia antimicrobiana. No nada más en biopelículas, sino también las bacterias empiezan a tener estos mecanismos de resistencia a los antibióticos y de ahí es la importancia de que surjan alternativas tanto de tratamiento como de prevención para este tipo de infecciones. Y ahí es donde entra el papel de los materiales y nanomateriales que vamos a ver un poco más adelante. Nada más aquí les dejo esta imagen en donde vean que, bueno, las biopelículas se pueden formar en diferentes partes del cuerpo y que pueden causar diferentes tipos de enfermedades, tanto en la cavidad oral como en muchos otros sitios, y que también además están asociadas al uso, por ejemplo, de dispositivos ortopédicos, lentes de contacto, catéteres, etcétera. Entonces, ahora sí, ya podemos entrar a la parte de los materiales con propiedades antimicrobianas. Les voy a hablar principalmente de estos cuatro materiales que son con los que más hemos estado trabajando y además haciendo una búsqueda. Aquí está, por ejemplo, la plata, el cobre, óxido de zinc y óxido de titanio. Buscando en este buscador, en Scopus, cuando puse la palabra plata o cobre, óxido de zinc, óxido de titanio, me aparecieron esta cantidad de documentos. Entonces, como ustedes pueden ver, son materiales que se están utilizando y estudiando ampliamente a nivel científico. Buscando ya en un buscador específico de medicina como el PubMed, vemos que los resultados que están directamente relacionados en el área médica, odontológica o de la salud disminuyen en su número, pero aún así siguen siendo resultados importantes. Pues bueno, vamos a hablar, por ejemplo, estos compuestos, tanto la plata como el cobre, como el óxido de zinc, como el óxido de titanio, ya se utilizan de manera comercial. Por ejemplo, la plata se utiliza en estas soluciones coloidales como antiséptico, se utiliza también en gasas antisépticas. El óxido de zinc, por ejemplo, en odontología se ha usado desde hace muchísimo tiempo como base cavitaria, es decir, cuando uno hace una cavidad para quitar una caries, normalmente se pone una base de óxido de zinc y después una resina o el material restaurador que se vaya a poner por las propiedades que tiene el zinc
de aislar ese material y mantener la salud dental, así como el óxido de titanio, que se utiliza también en bloqueadores, y el cobre también como agente, como agente bactericida. Yo les quisiera hablar principalmente de un tipo de material que se hace modificando una superficie, que es una de las formas más interesantes para evitar la formación de biopelículas. Cuando un material es incorporado adentro del cuerpo, un dispositivo o un biomaterial, existe lo que se ha descrito como la carrera por la superficie de las células. Es decir, que las células que estén en contacto, por ejemplo, por una contaminación bacteriana, van a empezar a colonizar la superficie y van a empezar a formar esta biopelícula, impidiendo que las células humanas, que es lo que quisiéramos que se ponga alrededor del implante, impiden que se adhieran y entonces no permiten que ese implante o ese aditamento se integre adecuadamente al cuerpo humano. En cambio, si nosotros tenemos un material que tenga un inhibidor de esta adhesión bacteriana, entonces vamos a lograr que las células humanas puedan migrar y cubrir la superficie del implante. Estas modificaciones superficiales nosotros las hemos trabajado en colaboración con la doctora Sandra Rodil del Instituto de Investigaciones en Materiales con una técnica que ellos utilizan que se llama magnetron sputtering, que hace una modificación física de una superficie. Em, lo que tratamos de hacer es que esta superficie entonces tenga una bifuncionalidad, es decir, evite que las células bacterianas se puedan pegar a la superficie, pero que a su vez favorezca que las células humanas puedan migrar y establecerse sobre ese biomaterial que nosotros queremos que se integre al cuerpo. Esta técnica de magnetron sputtering consiste en la formación de un plasma que va a hacer que se arranquen átomos de un blanco, es decir, de lo que nosotros queramos depositar en un sustrato específico. Por ejemplo, podemos hacer diferentes películas o nanorecubrimientos de diferentes materiales como los que les acabo de mencionar: plata, cobre, óxido de zinc, óxido de titanio, etcétera. Con estos nanorecubrimientos, pues hemos ya trabajado y visto que sí hay un efecto al poner este nanorecubrimiento sobre la superficie de un material. En el caso de nosotros lo hemos probado para ver si pueden recubrirse superficies de metales, de acero inoxidable o de titanio, para mejorar la actividad de estos aditamentos que se utilizan como implantes. Otro uso de estas modificaciones superficiales surgió ahora en la pandemia del COVID, cuando pues todos nos vimos en la necesidad de usar, por ejemplo, cubrebocas, pero sobre todo el personal médico e inclusive pues nosotros como dentistas tuvimos que hacer este uso mucho más estricto de este equipo que se le conoce como equipo de protección personal, como guantes, cubrebocas, batas, gorros, etcétera, para tratar de tener esta barrera y no contaminarnos ni contaminar a pacientes con este tipo de virus, ¿no? Que estaba en ese momento en su auge. Lo que sabemos es que este material de protección personal, claro que evita que se transmita más fácilmente el virus, pero también se sabe que ninguno de estos equipos tiene actividad antimicrobiana por sí misma, por lo que entonces nosotros estuvimos trabajando en el depósito de estos nanorecubrimientos sobre telas de polipropileno, que es lo que se usa para generar este tipo de equipo de protección personal. Los cubrebocas, las batas, los gorros, se recubrían ya sea con nanorecubrimientos de plata, cobre, óxido de zinc y óxido de titanio. Los resultados, pues lo que vimos es que el nanorecubrimiento hasta ahora que ha sido más efectivo es el nanorecubrimiento de plata-cobre. Aquí les pongo algunos de los artículos que ya se han estado publicando, y de hecho con este estudio la UNAM se puso a la venta este cubrebocas que se denominó SACU para uso de la población en general, que contenía adentro esta tela de polipropileno con el nanorecubrimiento y que vimos que tenía mucho más efectividad
para inhibir la infectividad del virus. Eh, Posteriormente hemos medido también la capacidad antiinfectiva de estos nanorecubrimientos en contra de virus, utilizando surrogantes virales que se llaman bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus también, pero son virus que solo infectan bacterias. Y esto nos sirve como modelo para poder probarlo en vez de utilizar virus como por ejemplo el virus del SARS-CoV-2 o el virus de la influenza, que sabemos que ese tipo de virus se tienen que trabajar o se trabajan en laboratorios con mucha más protección. En el laboratorio que nosotros trabajamos no tenemos ese nivel de protección y entonces podemos trabajar con surrogantes perdón, con surrogantes virales, que son estos bacteriófagos que son más seguros de utilizar, pero que tienen también características muy similares a esos mismos virus que son capaces de infectar a los seres humanos. Y probándolos con estos bacteriófagos, hemos visto que los nanorecubrimientos tienen esta capacidad de inhibir o de disminuir su capacidad de transmitir la infección en tiempos cortos de contacto con estos nanorecubrimientos. Entonces, como brevemente, como resumen de esta parte de las modificaciones superficiales, pues me gustaría dejarles esto, que estos nanorecubrimientos, tanto de plata cobre como de óxido de zinc, como de óxido de titanio, se han podido depositar de manera homogénea en estas telas, pero también sobre superficies de metales e inclusive hemos tratado también de recubrir polímeros o cerámicos con la técnica de magnetron sputtering. El potencial antimicrobiano que se ha mostrado ha sido excelente contra diferentes patógenos bacterianos aerobios y anaerobios, especialmente estos nanorecubrimientos de plata cobre, que han sido los más efectivos, y que también se ha visto esta reducción de la infectividad de los virus subrogantes respiratorios con el modelo que nosotros usamos de bacteriófagos en poco tiempo de contacto. Por lo cual pensamos que sí, estos nanorecubrimientos tienen el potencial para ser usados como recubrimientos o como para más bien cubrir equipo de protección personal y prevenir la transmisión de microorganismos presentes en aerosoles contaminados o fluidos biológicos contaminados. Otros materiales y nanomateriales con potencial antimicrobiano, brevemente se los voy a mencionar. Con los que hemos estado trabajando, pues uno de ellos y de los más importantes es el bismuto, específicamente el subsalicilato de bismuto. Ay, perdónenme que ya no me dio tiempo de traducir la diapositiva, pero bueno, les cuento. El bismuto es un metal, México es el cuarto productor a nivel mundial. Tiene muchas aplicaciones en muchas diversas áreas farmacéuticas, de textiles. em, por ejemplo, es un metal que tiene baja conductividad térmica y alta resistencia eléctrica y que además tiene propiedades antimicrobianas, que esa es la parte en la que nosotros nos hemos enfocado. Nosotros hicimos un estudio hace varios años donde probamos 10 diferentes sales de bismuto contra estas 4 bacterias que son patógenos que se estudian mucho para este tipo de estudios de materiales con propiedades antimicrobianas. Probamos bacterias gram positivas y gram negativas. Fueron estas 4, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Y de estas 10 diferentes sales de bismuto, el subsalicilato de bismuto fue la sal que tuvo mayor efectividad contra estas 4 especies bacterianas, ya que en bajas concentraciones mostró un efecto antimicrobiano importante. Y por eso es que ahí continuamos con el estudio de este compuesto. El subsalicilato de bismuto ha estado disponible ya desde hace más de 100 años. Ay, perdón. Fue aprobado por la FDA, que es el instituto en Estados Unidos que controla cuando un compuesto puede ser de uso sin peligro para los seres humanos. Entonces, la FDA lo aprobó desde 1963. No se requiere prescripción médica para su uso.
ya que está en compuestos, por ejemplo, de libre venta como el Pepto-Bismol u otros medicamentos, porque se utiliza mucho para el tratamiento de infecciones gastrointestinales. Especialmente se ha estudiado su efecto contra el Helicobacter pylori, que es un patógeno que puede estar en el gastrointestinal y que es un patógeno importante, y también contra un hongo que se llama Candida albicans. También se ha visto que tiene una efectividad antimicrobiana contra esta especie. Nosotros hemos probado el subsalicilato de bismuto en su forma micro como en nanopartículas, y sí hemos visto que tiene una efectividad importante contra especies de la biopelícula dental. Em, Mm, Déjenme ver si puse acá. Bueno, sí, ya no puse algunas gráficas, pero bueno, les dejo aquí la bibliografía, y si alguno tiene algún interés de algún estudio en particular, con mucho gusto me contactan. Al final les pongo mi correo y con mucho gusto se los puedo proporcionar. Estos estudios donde se estudió el subsalicilato de bismuto en nanopartículas a través de la técnica de ablación láser, los hemos hecho en colaboración con el doctor Enrique Camps del Instituto de Investigaciones Nucleares. Y bueno, con él hemos estado trabajando para probar este compuesto en tamaño nano, aunque también lo hemos probado en tamaño microscópico, es decir, el polvo de subsalicilato de bismuto incorporado en diferentes compuestos, como por ejemplo membranas de regeneración, donde hemos observado que también hay un muy buen potencial antimicrobiano y también biocompatibilidad. Hablando de otro tipo de materiales con actividad antimicrobiana, en este les presento una colaboración que tenemos actualmente con la Universidad de Illinois Chicago, con la doctora Camila Zamperini, donde estamos tratando de trabajar con ella para el tratamiento de caries utilizando membranas que pudieran tener un efecto antimicrobiano, pero a su vez también remineralizante. Estas membranas que hemos estado probando son membranas que son hechas de policaprolactona y gelatina, es decir, dos polímeros que son adicionadas con subsalicilato de bismuto y con unas partículas de fosfato de zinc. Hemos probado estas membranas hasta ahora solamente in vitro, utilizando bacterias asociadas a la caries dental, como los estreptococos y los lactobacilos, y hemos podido ver que sí se disminuye el crecimiento de bacterias cuando son expuestas estas membranas dentro de los cultivos con estos microorganismos. Em, Probamos primero el efecto de este fosfato de zinc contra las bacterias para después poder incorporarlo con las membranas. Y pues ahorita estamos en este momento en la escritura de ese artículo, así que posteriormente pues espero que se los pueda presentar. Estas partículas de fosfato de zinc se han hecho en colaboración con el doctor Nicola Chioffi de la Universidad de Bari en Italia, con la doctora Lorena Reyes Carmona, que fue ahí de estudiante y que ahora, bueno, ya se tituló y está trabajando también en nuestro grupo de trabajo. Estas son las membranas contra caries que les digo que ya se les está trabajando incorporándoseles el subsalicilato de bismuto y el fosfato de zinc, y la doctora Camila Zamperini va a probar allá el efecto, perdón, remineralizante de estas membranas, y nosotros continuaremos aquí con los estudios para ver esta capacidad de antibiopelícula y antimicrobiana de las membranas. Entonces, pues ojalá este estudio pues continúe para ver si podemos proponer una alternativa para el tratamiento de la caries. Entonces, bueno, finalmente para que se lleven a casa, me espero, fue un poco rápido, pero espero haberles dado un panorama general y de estas oportunidades futuras que tenemos para el diseño y la aplicación de materiales y nanomateriales con potencial antimicrobiano, porque como vieron, es muy importante tratar
no solamente del tratamiento de las infecciones, sino además la prevención. Entonces, si nosotros podemos tener también materiales y nanomateriales que nos ayuden a prevenir contagios, que nos ayuden a prevenir infecciones cruzadas, todo eso va a favorecer, pues, en general la salud de toda nuestra población. Es importante también mencionar que todos estos estudios se pueden llevar a cabo gracias a la colaboración interdisciplinaria en los diferentes campos médicos odontológicos, pero, por ejemplo, con físicos, la doctora Sandra es física, bueno, les voy a poner aquí de nuestros colaboradores, la doctora Sandra, que del Instituto de Investigaciones en Materiales, que es física, la doctora Fedra Bermúdez del Instituto Nacional de Rehabilitación. Con ella trabajamos mucho toda la parte de biocompatibilidad. Con el doctor Omar Sepúlveda del Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital Siglo XXI. Con él es toda la colaboración que se ha hecho con los fagos, la doctora Lorena Reyes Carmona y Gina Prado Prone, que están trabajando en el laboratorio con todas estas pruebas, el doctor Enrique Camps, el doctor Nicola Chioffi, la doctora Camila. Entonces, todos ellos, gracias a su colaboración, es que se puede llevar a cabo estos estudios y pues ojalá que ustedes si tienen algún interés de colaborar, nosotros estamos encantados de seguir colaborando, profundizando y aportando nuevas ideas para estos materiales y biomateriales con propiedades antimicrobianas. Muchas gracias. Les dejo mi correo por si quieren escribirme. Con mucho gusto, si hubo algún artículo que haya pasado rápidamente, pero que les interese, con mucho gusto se los puedo proporcionar. Y pues si hay alguna pregunta, pues quedo atenta para sus preguntas. Si me la pueden escribir o ahorita en la sesión, con mucho gusto la respondemos. Bueno, muchas gracias, doctora. Déjame ver si tenemos preguntas. Bueno, aún no hay, pero bueno, siempre como moderador pues, debo de hacer alguna pregunta para invitar a que todos los demás también pregunten, ¿no? Bueno, aquí una buena parte de la plática mencionaba nanorecubrimientos, o sea, son pues, esencialmente cosas delgadas, ¿no? Y Sí. uno, bueno, preguntaría, digamos, ¿cuánto uno esperaría que duren esos recubrimientos y no sé si en algún tiempo se van a caer o qué pasa con ellos? Sí, ahí esa pregunta es muy interesante y esa es la pregunta con la que más nosotros creo que debemos de trabajar en la optimización. Por ejemplo, en el caso de las telas que se recubrieron para los cubrebocas, lo que se probó, lo que vimos es que se lavaban esas telas, se lavaron 10 veces y todavía a la décima todavía había la presencia de este nanorecubrimiento. Pero más allá de esas 10 veces ya no se podía detectar. Entonces, sí, claro que hay un límite del tiempo que se mantienen, en este caso lavándolas, ¿no? Porque eran telas. En Mm. el caso, por ejemplo, de superficies para implantes, por ejemplo, donde se han depositado en superficies metálicas, ahí todavía no tenemos idea de cuánto tiempo es que se mantiene ese nanorecubrimiento. Lo que sí hemos optimizado es la adhesión del nanorecubrimiento al sustrato metálico, en el caso del acero inoxidable y del titanio. Pero no sabemos ya una vez cuando estuviera colocado en un medio biológico, cuánto tiempo se mantendría. Ese es uno de los retos que tenemos todavía por delante y que es obviamente crucial para su uso potencial en el área médica y odontológica. Bien, bueno, muchas gracias. Pues sigo sin ver preguntas. Bueno, pues digo, si antes de terminar, pues solamente le diría si quiere decir algunas palabras más, digo algo para terminar esta plática, ¿no? Pues agradecer a esta iniciativa de que haya pláticas interdisciplinarias. La verdad es que gracias a esta colaboración interdisciplinaria es que se pueden hacer trabajos muy interesantes y que pues ojalá que los que vean en el video pues se acerquen también a la investigación si es algo que les interesa y que pues aquí está mi correo, el contacto y con mucho gusto los, pues,
pues Sí. ahí estoy para responderles. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a usted y bueno, solamente decir, es una plática interesante, como decía, multidisciplinaria, que a nuestros colegas de la Facultad de Ciencias, de la carrera que sea, tenemos física, de matemáticas, Sí, física biomédica, biología. Si les exacto. interesó el tema, pues los invitamos y las invitamos a que se pongan en contacto con la doctora Almaguer. Pues ahí está abajo, ¿no? En esta última lámina su dirección de correo electrónico. Bueno, termino esta plática, pues entonces agradeciendo a la doctora, ¿no? Y también informándoles que, bueno, seguimos con las pláticas del seminario en este semestre y la siguiente pues, será el próximo miércoles en el horario de las 5 de la tarde. Bueno, pues gracias a todos y hasta luego, ¿no? Gracias. Sí.